conversar. Eh, para empezar, vamos a describir las malformaciones más comunes que se pueden dar a nivel del cráneo. Dentro de estas vamos a describir la craneosinostosis. ¿Qué es la craneosinostosis? Es la cerradura o el cierre prematuro de las suturas o del cráneo, ¿ya? La más frecuente es la escafocefalia. La escafocefalia es la cerradura primaria, perdón, el cierre temprano de la unión de los dos huesos parietales. La plagiocefalia anterior va a ser la unión de cualquiera de los dos, ya sea el hueso parietal derecho o izquierdo con el hueso frontal, pero solamente uno de estos dos, no pueden ser los dos, ya que si es los dos, ya se denomina una brachiocefalia, que es la unión del hueso frontal con los dos parietales. Y la trigonocefalia, la unión del hueso temporal, el cierre prematuro de los dos huesos frontales, como sabemos, se une con los dos huesos parietales. Eso sería la trigonocefalia, ¿ya? La otra patología que tenemos también es el encefalocele, que son defectos del cierre craneal, todos van a ser localizados a nivel de la línea media. Pueden ser a nivel frontal, nasoetmoidal, pueden ser a nivel parietal y también puede ser a nivel occipital. Si es meningocele, solamente a través de este bulto va a salir las meninges con líquido cefalorraquídeo. Pero si es encéfalo, meningocele, mal escrito, va a salir meninges, líquido cefalorraquídeo y encéfalo. El diagnóstico para esto va a ser la tomografía o la resonancia magnética. Y el tratamiento definitivo va a ser la cirugía para poder solucionar esto. Bien. ¿Qué es la anencefalia? Como su nombre lo dice, encéfalo, ¿no es cierto? Entonces es la falla de desarrollo del cerebro. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que ustedes pensarían que debemos hacer en estos casos? ¿O cómo, por ejemplo, un médico procede en un parto al saber que un paciente nace sin encéfalo? ¿Qué es lo que creen que ustedes harían? ¿Cachos? Habla Richard. Estoy pensando. Sofía habla. No, muchachos, no se queden callados. Noemí. Chicos, yo Angie. tengo una consulta, pero por ejemplo, si nacen con anencefalia, yo había leído que duran un par de horas o nacen muertos, y la verdad es que me imagino que de frente se iría a la incubadora, ¿no? Si es que todavía tiene la oportunidad de vivir las 2 horas extra, pero la verdad es que no sé cómo procedería un médico. Supongo que lo llevaría a la incubadora hasta que dé su último respiro. Bueno, se ve que eres un alma bondadosa y creo que todos seríamos así, pero en lo que amerita en nuestro trabajo, en lo que vamos a hacer, es que si tenemos a un recién nacido con anencefalia, nosotros no practicamos, no hacemos prácticas de resucitación, está contraindicado hacerlo en silla. El tipo de anencefalia es una indicación para realizar lo que significa el aborto terapéutico. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Ahora pasamos a la hidrocefalia. ¿Qué es la hidrocefalia? Es el aumento del líquido cefalorraquídeo a nivel de los ventrículos laterales, ¿no es cierto? ¿Cómo yo les hago entender hidrocefalia? Bueno, como ustedes saben, la medicina es bastante amplia, entonces siempre tenemos que relacionarlo con cosas que nos ayuden a recordar más fácil. Entonces, la hidrocefalia sería como que tu casa, por ejemplo, se está inundando. Y su casa se puede inundar solamente por dos motivos.
Una es que sus tuberías de escape o de desagüe estén atoradas, u otra es que todos los caños de su casa estén abiertos. Entonces la hidrocefalia sería algo parecido. ¿Por qué sucedería? Uno, porque hay obstrucción de la salida del líquido cefalorraquídeo, u otra, la hipersecreción del líquido cefalorraquídeo. ¿Se acuerdan dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Los plexos coroideos, pues. A nivel de los plexos coroideos, correcto. Y tenemos dos tipos de hidrocefalias, unas que son comunicantes y otras que son no comunicantes. Las comunicantes quiere decir que el líquido cefalorraquídeo va a pasar todavía a nivel subaracnoideo, y este todavía puede circular, pero ya no puede regresar. Y las no comunicantes simplemente que van a permanecer en los ventrículos. En la hidrocefalia, cuando tenemos a un paciente, a un neonato con hidrocefalia y está en UCI, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es cada semana evaluar y medir el perímetro cefálico. Esa va a ser nuestra manera de ver si es que nuestro paciente está mejorando o no, ¿ya? La etiología de la hidrocefalia puede ser tumoral, por obstrucción de la circulación de salida, como les dije, puede ser congénita, que es la más frecuente por estrechez o atresia del acueducto de Silvio, inflamatoria por una meningoencefalitis, quistes parasitarios. Un quiste parasitario que se acuerde que pueda causar algún tipo de obstrucción en el cerebro. Habla Richard. Acuérdense en su clase de parasitología algún tipo de defecto de masa o de obstrucción que pueda causar en el cerebro algún microorganismo. Empieza con cis. Espera. Pura Richard. La Los cisticercosis. huevos de la cisticercosis. Ya, claro. Sí, circosis. Este se comportaría como un mecanismo de obstrucción de la circulación para salida del líquido cefalorraquídeo. También tenemos poshemorrágicas por una hemorragia subaracnoidea. El diagnóstico, para que tú seas un capo diagnosticando hidrocefalia, es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es medir el perímetro cefálico, una ecografía, una tomografía y la resonancia magnética, y tendrías tu diagnóstico de hidrocefalia. El tratamiento es una derivación encéfalo-peritoneal, ¿ya? Y si hay un tumor, pues no hay otra cosa que más que extraer. En las fracturas craneales, más frecuente vamos a hablar como traumatismo encéfalo-craneales. Y hay dos, unas que se subdividen en dos, perdón, que es conmoción y contusión. Lo que es conmoción, ustedes se van a acordar por los luchadores de box, ¿ya? ¿Por qué? En los luchadores de box, o por ejemplo cuando, no sé, en una pareja de esposos, la mamá esté muy enojada, le mete un manazo a su esposo y lo deja tendido sobre el suelo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo reconocemos esto? Que no va a haber daño a nivel estructural, no va a haber daño a nivel óseo, pero que va a causar una pérdida transitoria de la conciencia, y la duración de esta va a ser variable, pero generalmente va a ser muy corta. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? La conmoción, entonces la relacionan con eso. Va a ser la más frecuente, ¿ya? Para esto no se necesita ni tomografía. ¿Por qué? Porque en la tomografía no vamos a encontrar alteraciones, ningún tipo de alteraciones. Lo único que vamos a encontrar son alteraciones bioquímicas y las metabólicas, ¿ya? En cambio, la contusión, ahí sí va a haber daño a nivel estructural óseo. Son lesiones ya más donde vamos a encontrar, hemorragias, ya sea intraparenquimales o de cualquier tipo. Va a haber alteración de la conciencia, va a ser mucho mayor. Y en la tomografía vamos a ver lesiones hiperdensas. Lo que es hiperdenso es blanco, así, acuérdense. Y acuérdense también, esto siempre les va a seguir hasta cuando seamos médicos, de que el hierro siempre va a jalar la tomografía y lo va a hacer verse así. Eso nunca se olvide, porque así se van a recordar más fácil. La más frecuente va a ser a nivel del lóbulo frontal, ¿ya? ¿Y cuál sería una complicación de una contusión? Una hipertensión endocraneal.
De todo este tipo de fracturas craneales, existen lineales, de la base, de hundimiento, compuestas y diastáticas. ¿Cuáles son las lineales? Son las fracturas más frecuentes. ¿Ya? Creo que ustedes se han escuchado sobre la escala de Glasgow. Bueno, eso les iba a mencionar, pero se va a hacer muy larga la exposición, así que solamente creo que ustedes si lo pueden leer, o si lo han leído mucho mejor, la escala de Glasgow. La escala de Glasgow clasifica en leve, moderada y severa. La leve es de 14 a 15 puntos, la moderada de 8 a 13 puntos y la severa menor de 7 puntos. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una fractura craneal lineal que sea, aplico mi escala de Glasgow y me da que es leve de 14 a 15, lo que yo voy a hacer como manejo solamente va a ser una radiografía de cabeza. Pero si yo tengo que me da moderada o severa, voy a de frente a mandarlo a una tomografía. ¿Ya? Bien, en el caso de leve, yo voy a sacar mi radiografía de cabeza, voy a ver que si verdaderamente veo una fractura lineal, eso de frente me manda a hacer ¿qué? Una tomografía. ¿Ya? En caso, por ejemplo, de que sea leve y la radiografía me salga negativo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solamente observar e hidratar al paciente, nada más, dependiendo de la situación en cómo se encuentra. Ahora, las fracturas de la base del cráneo se van a dividir en dos: anterior y media y posterior. ¿Ya? Esto yo creo que sí lo han llevado en anatomía. Cuando nosotros tenemos fracturas craneales de la base del cráneo anterior, vamos a tener un signo característico, que son las equimosis periorbitarias. ¿Se acuerdan cómo qué se conoce esto? El síndrome de Mapache. El signo de Mapache. ¿Ya? También vamos a encontrar rinorrea y rinolicoarragia, o sea, la salida de sangre y líquido cefalorraquídeo a través de la nariz. ¿Ya? Como podemos ver, acá está la fractura. Y por ejemplo, supongamos que Richard se va a la noche de gala y dice a su enamorada que se va a ir a estudiar. Pero su enamorada se entera que Richard se fue al baile y estuvo bailando con otra chica. Entonces, al día siguiente, Richard se va a la universidad, se encuentra con su enamorada y su enamorada le mete un manazo en la cara y le deja este tipo de equimosis, igualita, similar. Entonces, ¿tú cómo puedes diferenciar una equimosis que sea por trauma directo a nivel ocular y por una fractura craneal a nivel de la base del cráneo? ¿Cómo creen que se lo puede diferenciar? ¿Tienen alguna idea? Bueno, lo que nos va a diferenciar o ayudar en esto va a ser las conjuntivas. Cuando la conjuntiva esté a blanca y haya equimosis o el signo de Mapache, eso nos va a indicar que hay una fractura craneal a nivel de la base del cráneo. Y en caso la conjuntiva esté roja y haya equimosis periorbitaria, eso significa que ha sido por trauma directo, para saberlo diferenciar, ya que el manejo de ambas va a ser muy distinto. Fractura craneal tipo de hundimiento. Va a ser así. Imagínense, esto estoy dibujando, supongamos, una parte del cráneo. ¿Ya? ¿Cómo es la definición de una fractura por hundimiento? En donde la tabla externa pase a la tabla interna por una fuerza superior en un espacio pequeño. Así se denomina a una fractura por hundimiento. ¿Qué es una fractura compuesta? En donde aparte de ver una fractura, va a haber lesión de órgano blanco. ¿Ya?
¿Y qué es una fractura craneal diastática? Estas van a suceder generalmente con mayor frecuencia en los recién nacidos en sus suturas. Las aberturas de estas suturas le van a dar fracturas craneales de tipo diastática, generalmente en los recién nacidos. Bien, relacionado con las fracturas de la base del cráneo, también generalmente con la fosa media, tenemos a las fracturas de peñasco. Y estas se clasifican en dos, en longitudinales o transversales. La longitudinal va a ser paralela, ¿a quién? Al CAE, al conducto auditivo externo. Y la transversal, como su nombre lo dice, va a ser transversa a la longitudinal. ¿Ya? Generalmente, bueno, esto creo que con lógica lo podemos sacar. Si es que existe una fractura a nivel del CAE, que es una fractura de tipo longitudinal, en los dos tipos de fracturas voy a escuchar menos, ¿no es cierto? Que se lo conoce como hipoacusia. Pero si sucede a nivel, un tipo longitudinal, la hipoacusia, ¿qué va a ser? ¿De transmisión o de percepción? ¿Cachos? Habla Richard. ¿Puede repetir, disculpa? Mi internet está mal. Bueno, les decía que si la fractura es a nivel del CAE, o sea, es una fractura de tipo longitudinal en el conducto auditivo externo, lo que se va a generar, obviamente va a ser una hipoacusia, pero va a ser de tipo de transmisión. Pero si la fractura va a ser longitudinal a nivel del conducto auditivo interno, va a ser de la percepción. Incluso nos puede dar cofosis, que se lo conoce, que es una sordera total. ¿Ya? Las fracturas del peñasco también nos van a acaparar la parálisis del nervio facial. Las del tipo longitudinal van a tener un riesgo del 20% y la transversal del 50%. Obviamente, está muy cerca. Y solamente para recordar de una manera muy rápida, quiero, bueno, les pregunto, y si lo saben ya no hay necesidad de que lo haga. ¿Cuál es la diferencia entre una parálisis periférica y una central? Y el órgano blanco a nivel donde sucede la lesión, ¿no es cierto? La parálisis periférica es a nivel de nervio, pues es una parálisis total, en la parálisis periférica. En cambio, en la parálisis central es a nivel de centro integrador, que sería en el caso a nivel de mesencéfalo, ¿no? Bueno, a nivel de protuberancia, a nivel de tronco encefálico en general. A nivel de la protuberancia, ¿no es cierto? Entonces, si es una parálisis periférica, va a ser toda la hemicara. Y si es una parálisis central, solamente va a ser la mitad de la hemicara. Y la parálisis a nivel nuclear, del núcleo motor ocular facial, claro. Y la parálisis nuclear del núcleo facial, también de la misma manera va a ser la hemicara. Al toque nada más lo voy a dibujar. Esto es la corteza, ¿ya? Como saben, existen fibras que se decusan y fibras que son ipsilaterales y homolaterales, ¿no es cierto? Ipsilaterales y heterolaterales, ¿ya? Acá está el núcleo motor facial. La parálisis es a nivel periférica, como dice Richard, va a ocupar todo. Entonces, ¿qué es ocupar todo? Las que se contralaterizan y las ipsilaterales. Por eso la parálisis va a ser a nivel de toda la hemicara. Pero si es a nivel central, parenquimatosa, o a nivel de la corteza, perdón, a nivel de la corteza, va a ser solamente que las ipsilaterales. Las que se contralaterizan van a seguir dando, ¿ya? Y si es a nivel nuclear, del núcleo motor facial,
De la misma manera, va a ser a nivel de toda la hemicara. Esos 3 puntos tienen que saber diferenciar porque son bastante preguntados. Bien, en lo que corresponde al tímpano, en la fractura longitudinal va a haber un desgarro, en la transversal va a haber sangre en el tímpano, hemotímpano, ¿ya? Y como ya les expliqué, va a haber otorragia y oligocorrea a nivel también de lo que vamos a observar. Ya, esto es para tratar de recordar el polígono de Willis, creo que sí todos lo hemos llevado. A ver, ¿alguien me podría, por ejemplo, decir o se acuerda completamente de todos los nombres del polígono de Willis? ¿Lo saben? La arteria cerebral anterior. Ya. La arteria comunicante posterior. Ya. La arteria cerebral posterior también. Y la arteria cerebral media. Ya, falta una. Faltan 2. La arteria cerebral media no forma parte. Ya. No, cierto, vamos a recordar cierto. todos juntos con esto, ¿ya? Este es el sistema vertebrovascular, ¿no es cierto? Empieza acá. Estas son las arterias vertebrales. Se unen y van a formar, ¿qué cosa? La arteria basilar. Lo que tenemos que recordar, lo que más se pregunta de esto, es esta pequeña rama de acá, que es la arteria que se lo conoce como pica. Arteria cerebelosa posterior inferior. Esta me va a irrigar, como su nombre lo dice, el cerebelo y el bulbo. ¿Ya? La arteria basilar, que es esto de acá, me va a irrigar la protuberancia anular. La arteria cerebral posterior me va a inervar 3 estructuras que las tenemos que aprender. El mesencéfalo, el diencéfalo y el lóbulo occipital. ¿Cuáles son las partes del diencéfalo? ¿Recuerdan? Neuroanatomía. Tálamo, subtálamo y el epitálamo, ¿ya? Tálamo, epitálamo y subtálamo. El mesencéfalo, ya. Entonces, si ocurre un infarto a nivel de la pica, ¿qué estructuras se van a dañar? El cerebro y el bulbo. Si existe un infarto a nivel de la basilar, va a haber un daño a nivel de protuberancia anular, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que se va a afectar va a ser ¿qué? Los nervios craneales. Si tenemos un infarto a nivel de la arteria cerebral posterior, vamos a tener daño a nivel del mesencéfalo. No se olviden donde sale el tercero y el cuarto, del diencéfalo y del occipital. Lo vamos a escribir dentro de un momento, algunos daños que se ocasionan. Entonces, lo que tenemos que recordar, el polígono de Willis. Arteria cerebral posterior, arteria comunicante posterior, arteria carótida interna, arteria cerebral anterior y la arteria comunicante anterior. Aunque parezca chiste, eso suelen preguntar sobre qué estructuras forman el polígono de Willis y cuáles no. Así que eso tenemos que aprenderlo. No es tan difícil. Bien, la arteria cerebral anterior va a irrigar toda la parte medial del cerebro, ¿ya? Y anterior. ¿Se acuerdan el nombre de una persona que se la dibujaba a nivel de todo esto? ¿Cómo se lo llamaba?
que empezaban a dibujar con su pierna, su cabeza, su lengua, su brazo, sus dedos. El homúnculo. ¿El homúnculo de qué? Depende. ¿Ya? Entonces, un daño a nivel de toda esta arteria cerebral anterior me va a dar un daño a nivel de qué? De miembros inferiores. Va a ser motor sensitivo. ¿Ya? Y también la arteria cerebral anterior va a irrigar el lóbulo prefrontal. ¿Se acuerdan de qué se encargaba el lóbulo prefrontal? Se encarga de justificar acciones que nosotros las creemos correctas. Como por ejemplo, ¿no? No sé, en un daño, supongamos ya en un caso clínico, por ejemplo, en un infarto que sucede a nivel de la cerebral anterior, se daña a nivel prefrontal, se va a dañar la corteza. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, para la persona que está enferma va a ser correcto, por ejemplo, dar un regalo a su enamorada, no sé, una piedra. Entonces, este lóbulo prefrontal va a ser el encargado de buscar todas las justificaciones para que esa piedra sea un regalo correcto para él. Eso es lo que se encarga el lóbulo prefrontal, de buscar darle justificación correcta a lo que nosotros hacemos. ¿Ya? La arteria cerebral media, que es esta de acá, la arteria cerebral media va a irrigar a todo esto, lóbulo parietal, temporal. ¿Ya? Y acá hay una estructura que también tenemos que aprenderla, porque suelen preguntarle. Que sería la cápsula interna, ¿no es cierto? Esa es una rama profunda de la arteria cerebral media que va a irrigar todo esto. ¿Ya? Y la arteria cerebral posterior va a irrigar el mesencéfalo y el lóbulo occipital. Entonces, daños a nivel del lóbulo occipital, ya bueno, ceguera, reconocimiento visual y todo eso, etc. Lo que tenemos, esto de acá también, algo corto nada más, que es importante recordar, es la distribución de la vascularización de la arteria cerebral media, ¿ya? La arteria cerebral media me va a dar tres porciones. Un segmento horizontal y un segmento cortical superior y un segmento cortical inferior. El segmento horizontal se lo conoce como el M1. El segmento cortical superior es el M2. ¿Ya? Perdón, es el M3. Y el segmento cortical inferior es el M3 inferior. Y que pasa a nivel del acueducto de Silvio, de la cisura de Silvio, perdón, el que pasa a través de la cisura de Silvio va a ser el M3, el M2. ¿Ya? Entonces, si sucede, por ejemplo, un caso de un infarto a nivel de la rama cortical del segmento M3, va a dañar toda esta parte. ¿Qué estructura muy importante se encuentra a este nivel? El área de Broca. Por lo tanto, me va a dar afasia de Broca. ¿Ya? A nivel de la M3 inferior, ¿qué estructura hay en esta parte del cerebro? El área de Wernicke. Por lo tanto, un daño a nivel de la rama del segmento cortical inferior M3, que pertenece a la arteria cerebral media, va a ser afasia de Wernicke. Eso es lo que tenemos que aprender. Y un infarto a nivel de la M1, del segmento M1, que es el horizontal, a nivel de la cápsula interna. Y a nivel de la cápsula interna va a haber una hemiplegia completa. Como pues sabemos, por ahí pasan todas esas fibras retículo estriados, creo algo. Daniel, ¿te acuerdas qué más fibras pasaban por la cápsula interna? ¿Cómo me puedes repetir? Las fibras que pasaban por la cápsula interna. Allá en la cápsula interna se pasa, como dicen, la vía piramidal, pero tiene su distribución también esa vía piramidal. Unos fascículos que son más acercados hacia la rodilla, si se acuerdan, la cápsula interna tiene una rodilla. Esas fibras, esos filetes nerviosos van a ser importantes para
paso de filetes para los pares craneales. Y hay otros que se van más a la parte distal. Sí. Claro, entonces con todo lo que Daniel nos está comentando, lo que nos va a dar un infarto a nivel del segmento horizontal M1 va a ser una hemiplegia completa contralateral. Eso es lo que tienen que acordarse. Ya, y en estos dibujos de acá, en último, solamente es para recordar, si este es el lóbulo occipital, ¿qué vendría a ser esta estructura? El diencéfalo, ¿no es cierto? Que va, entonces todo esto va a ser irrigado por la arteria cerebral posterior. Todo lo que está de rojo, todo esto de acá, ¿por qué arteria va a ser irrigada? A ver, los escucho, porque ya acabamos. Todo lo de rojo. ¿Qué arteria lo va a irrigar? Hablen, chicos. Ya se durmieron, creo. Cerebral media dicen en el chat. Ya, la cerebral media. Y lo que está de amarillo, o ámbar, la arteria cerebral posterior, ¿no es cierto? También. Y lo de azul, a nivel anterior, medial, la arteria cerebral Serio. Ya. Esto de acá, ya, para terminar nada más, es los síndromes que suele causar cada daño, el daño que sucede a nivel de cada arteria. Por ejemplo, el daño a nivel de la arteria cerebral anterior nos va a dar que un déficit motor sensitivo a nivel de qué? De miembros inferiores. Los reflejos primitivos van a estar abolidos y va a haber abulia. La abulia es la falta de energía para moverse o querer hacer algo. Va a haber una rigidez paratónica. La rigidez paratónica es cuando una persona quiere hacer un movimiento y siente una oposición para esto. Y la apraxia de la marcha, ¿no es cierto? La apraxia de la marcha es el olvido de cómo utilizar las piernas. También se lo conoce como apraxia del magnetismo, porque el paciente no puede despegar los pies del piso. Hay un daño a nivel de la arteria cerebral media, y si esto va a ser a nivel del hemisferio dominante, va a haber una afasia, un déficit motor o sensitivo, hemiplegia completa, hemianopsia homónima. Y si da en el hemisferio no dominante, va a haber una negligencia, anosognomia, pero no va a haber una afasia, porque no va a cubrir el área de Broca. ¿Ya? Y si un daño a nivel de la arteria cerebral posterior, va a haber una hemianopsia homónima, alexia sinagrafia, alucinaciones visuales, perseveraciones, pérdida sensorial, la coriatetosis, dolor tarámico, parálisis del tercero, paresia de la mirada vertical y la pérdida motora. ¿Ya? Esto de acá solamente le he puesto por si acaso, nada más. Eso es la irrigación de los vasos penetrantes, de los vértebros hilares y de la carótida interna, ¿ya? Pero eso no lo vamos a ver nada más. Y solamente para terminar, no olvidar de dos síndromes. El síndrome de Wallenberg, ya lo escribí, no puedo escribirlo rápido acá. El síndrome de Wallenberg que va a acaparar toda esta zona de acá. Ya, entonces acapara estos núcleos de acá, los cuales nos van a dar daños de los nervios craneales 9, 10 y 5. ¿Ya? Y eso sería todo, muchachos. Solamente un poco de clínica para no cansarlos para las clases de más tarde. Espero que al menos algo aprendan. Y gracias, sería todo.